Todavía resuena hoy la decisión de la Organización de Estados Americanos de no discutir la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela. Tras su frustrado paso por el organismo, Colombia evalúa nuevos escenarios para llevar a instancias internacionales la crisis a la que se enfrenta con el vecino país. Asistir a Naciones Unidas o aceptar una posible mediación de Panamá son las opciones que le quedan al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Después del revés diplomático que sufrió este lunes Colombia en la Organización de Estados Americanos sobre la crisis fronteriza con Venezuela, dos son los escenarios posibles que podría seguir el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El camino que parecía más cercano era la reunión pactada para este jueves con los cancilleres de UNASUR, encuentro que tampoco podrá ser posible ante la ausencia de la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez. La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, cuestionó el trabajo de los organismos regionales y aseguró que si la cita en UNASUR no es esta semana, no se reunirán. Hay que replantear un poco para qué está la OEA, porque si no es capaz ni siquiera de hacer un foro en donde se violan los derechos humanos, un foro que es un tema que le interesa y le importa a toda la región. Y la verdad vamos a evaluar si se justifica y si vale la pena ir a UNASUR. El otro camino que le queda a Colombia frente a la crisis en la frontera es llevar el caso a la oficina del secretario general de Naciones Unidas. La canciller no descartó poner la situación en conocimiento del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Vamos a sentarnos con mucha calma, mirar las acciones y los pasos a seguir. Yo le he pedido a nuestro embajador en Naciones Unidas que empezara y que hablara con la oficina del secretario general y que miráramos ese tema, porque yo sí creo que esto ha sido un atropello tan grande que Colombia no puede quedarse simplemente con una negativa de una reunión de cancilleres. La segunda opción para el gobierno colombiano es aceptar la mediación de Panamá, país que se abstuvo de votar a favor o en contra en la OEA, aparentemente para ser neutral y poder ayudar en un posible consenso entre las partes. Colombia reconoció que Panamá era uno de los votos seguros este lunes y aseguró que fue sorpresa su posición final en la Organización de Estados Americanos. Los otros países que decidieron abstenerse fueron Granada, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Belice, Brasil y Argentina. A Colombia solo le faltó un voto para lograr una reunión de cancilleres. Para hablar de esto vamos a saludar a Giovanna de Michele, es internacionalista, encargada de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en la tarde de NTN 24. Muy buenas tardes, Carlos. Disculpa que te robe unos segundos, pero es honesto decir que ya no estoy pegada de la dirección de la Escuela de Estudios Internacionales. Gracias, muy amable, y tomamos entonces atenta nota para la presentación suya. Escuchábamos a la canciller María Ángela Holguín, a la canciller colombiana, con un tono quizás de frustración por lo que ha sucedido en el seno de la OEA. Quizás la canciller, ¿usted cómo la observa? ¿Estará sintiendo lo mismo que miles de venezolanos quienes han acudido a instancias internacionales a buscar la protección de sus derechos y no la han conseguido? Lo que han conseguido es un silencio cómplice. Sí, yo creo que de alguna manera el sentimiento de la canciller colombiana es compartido por millones de colombianos y por millones de venezolanos que hemos visto con estupor el procedimiento, digamos, un poco exagerado realmente de parte de los organismos de seguridad. En el lado de Venezuela estamos absolutamente conscientes y así lo reiteramos, e inclusive agradecemos a la canciller María Ángela Holguín haber reiterado que la decisión inicial tomada por el presidente Nicolás Maduro es efectivamente una decisión soberana. El presidente tiene toda, digamos, la potestad para ordenar un cierre de fronteras cuando así lo considere. No obstante, hay, digamos, mucha preocupación por la manera como se ejecutó esta decisión. La forma es absolutamente importante en relaciones internacionales y en el ámbito diplomático. Si bien, reitero, el presidente Nicolás Maduro tiene toda la autoridad necesaria y suficiente para ordenar el cierre de fronteras, la manera como se ejecutó la decisión del cierre de frontera y la posterior deportación masiva de ciudadanos basándose única y exclusivamente en, digamos, el aspecto de la nacionalidad es a todas luces una violación flagrante de los derechos humanos.
¿Cómo puede entenderse lo que sucedió en las horas de la tarde de ayer, cuando la OEA rechaza esa reunión de cancilleres, se hace esa votación nominal y a los minutos UNASUR decide suspender la reunión que estaba también prevista para el día jueves? Activó la diplomacia chavista todos sus mecanismos, echó mano de todos sus recursos y quedó anulada esa pretensión de Colombia de discutir a un alto nivel la crisis en la frontera. Pues bueno, fíjese que yo quisiera destacar varias cosas, ¿no? En primer lugar, de alguna manera sí, el posicionamiento que logró Venezuela en los últimos años en el ámbito regional, en el ámbito subamericano, latinoamericano, centroamericano y caribeño, de alguna manera todavía está dando sus frutos. Eso es absolutamente cierto. Sin embargo, hay una realidad y es que el panorama parece estar cambiando, porque únicamente Venezuela, digamos, contó con el voto a su favor, por decirlo de alguna manera, ya que votaron en contra de la propuesta de Colombia, de únicamente 5 países, e inclusive muchas islas del Caribe se abstuvieron. La abstención en este tipo de escenarios se interpreta como una posición sumamente cautelosa que no lleva, digamos, a asumir ningún compromiso abierto. Si estos países tuvieran todavía esa relación tan cercana que tuvieron con Venezuela hace unos años atrás, probablemente no hubieran optado por la vía de la abstención, sino que muy por el contrario hubieran votado abiertamente en contra de la propuesta colombiana. Esto evidencia que hay, sin lugar a dudas, un declive, por decirlo de alguna manera, del posicionamiento venezolano en el continente americano. Por otro lado, no es ninguna sorpresa que el sistema interamericano está pasando por una crisis muy grave, un poco heredada por la gestión pasada del secretario general Insulza. El secretario general José Miguel Insulza jugó un rol sumamente político en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y eso es muy difícil de revertir, digamos, en las primeras de cambio. Este es el primer gran reto que asume el nuevo secretario general, el secretario Luis Almagro, y era, digamos, bastante difícil pensar que se pudiera de alguna forma romper la relación de poder que se ha establecido en la organización desde hace unos meses atrás. Sin embargo, insisto, hay que ver esto con muchísimo cuidado por varias razones. La que comentaba de que definitivamente ya Venezuela parece no tener el mismo peso específico dentro del continente, y por otra parte hay otro asunto que es absolutamente importante y es que se iba a esperar de una reunión de cancilleres. Una reunión de cancilleres, lo máximo que podía lograr era una suerte de condena desde el punto de vista político para los hechos acaecidos recientemente en la frontera y que yo entiendo que todavía se están suscitando. Pero Colombia ha manifestado su disposición de seguir adelante con las vías jurisdiccionales, como es, por ejemplo, acudir a la Corte Penal Internacional, inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde pudieran salir, digamos, acciones mucho más contundentes, mucho más certeras, mucho más efectivas en condena de lo que efectivamente, y reitero y asumo total responsabilidad de lo que estoy diciendo, es una evidente violación de los derechos humanos por la manera como se llevó a cabo la deportación, ¿ok? No la deportación en sí misma, sino la forma como se produjo a llevar adelante la deportación. Entre esas abstenciones de las que usted nos está hablando, llamó mucho la atención y fue el punto clave de la jornada de ayer la abstención de Panamá. El presidente Juan Carlos Varela hace algunos minutos confirmó ese diálogo que sostuvo con Nicolás Maduro y con Juan Manuel Santos, en el que se muestra como el posible mediador de una reunión bilateral para solucionar la crisis fronteriza en momentos en que Venezuela todavía le está debiendo $1.000 millones a Panamá, en momentos en que el pasado 29 de agosto la vicepresidenta de Saint Malo dice que Venezuela está dispuesta a pagar esa deuda con barriles de petróleo y que lo están evaluando. Todo este escenario, desde su punto de vista, ¿qué configura? ¿Aquí pesó más lo económico, el interés que tienen los empresarios panameños de que esa deuda sea saldada, o un noble liderazgo, si se puede decir así, del presidente Varela para ayudar a solucionar la crisis?
Mire, yo con mucho dolor tengo que decir que aquí se evidencia una vez más que pesa lo económico y los intereses políticos de carácter particular. Me explico. Lo económico porque efectivamente Panamá aún está, digamos, en una fase de negociación o de espera de la materialización del pago de la deuda millonaria que tiene Venezuela con ese país, y asumir una postura en contra de Venezuela hubiera dificultado aún más, el concretar ese objetivo que era cobrar la deuda. Pero por otra parte, digo los intereses políticos particulares porque después de no haber votado a favor de la reunión de cancilleres, lo cual era un anhelo también de buena parte de la sociedad panameña, el presidente Varela pues opta por la opción de ofrecerse como una suerte de facilitador, como una suerte de mediador, como una suerte de buen oficiante entre ambas partes, y de esa manera tratar de lavar un poco su imagen frente a quienes esperaban que él asumiera una postura mucho más radical, inclusive frente a la propia Colombia, que daba por descontado el voto panameño a favor de la propuesta colombiana. Es Giovanna De Michele, internacionalista desde Caracas, en Venezuela. Gracias por este punto de análisis sobre lo sucedido en la OEA, que seguramente va a tener repercusiones en las próximas horas. Muy amable. Gracias a ustedes.